Episodio 1. Introducción. Luz entre los hombres. En un mundo que corría tras el brillo del oro y el estruendo de las guerras, una luz pequeña se encendió en Asís. No fue un relámpago ni un cometa, sino el resplandor manso de un corazón dispuesto. A esa luz la llamaron Francisco, y su fulgor no deslumbró, guió. Con paso descalzo y palabra breve, mostró que la grandeza no se mide por tronos ni coronas, sino por la hondura con que se ama. Nació entre mercaderes y cantares de trovadores, cuando Europa buscaba sentido entre mercados nacientes y templos que se alzaban hacia el cielo. Los años, desde finales del siglo XII hasta el amanecer del XIII, se tensaban entre cruzadas, hambres y esperanzas. En esa intemperie histórica, Francisco eligió lo improbable, hacerse pequeño para que Dios fuera grande. No llegó con tratados ni manifiestos, llegó con un gesto. Donde otros alzaban fortalezas, él levantó puentes. Donde otros discutían dogmas, él abrazó cuerpos frágiles. Donde otros calculaban, él cantó. Su cántico, nacido de la pobreza y de la gratitud, todavía susurra a la creación entera que cada criatura es hermana, y que la vida, por humilde que sea, merece reverencia. Hay fechas que la historia graba con cincel. 1181 o 1182 para su nacimiento, 1226 para su descanso. Pero lo que nos convoca no es la cronología, sino el estremecimiento. Francisco nos recuerda que el Evangelio no es una consigna, sino un modo de andar. Ligero de equipaje, atento al rostro del otro, libre de la tiranía del yo. Escena 5. Narrador. Contemporáneo de mercaderes que aprendían a contar monedas y de reyes que pesaban espadas, Francisco aprendió a contar de otro modo. Midió el valor en manos que comparten pan, en ojos que se atreven a llorar, en pies que entran en los barrios de los pobres sin miedo ni prisa. Su economía fue la de la confianza, su política, la de la cercanía. Muchos lo vieron como un loco. ¿Quién renuncia a todo cuando puede tenerlo todo? Y, sin embargo, su locura tenía la cordura de las montañas, firme, silenciosa, orientada al cielo. En tiempos de disputas y banderas, él alzó una bandera invisible, la paz. No una paz ingenua, sino una paz trabajada con perdón, escucha y despojo. Francisco no inventó una doctrina nueva. Devolvió a la vieja noticia su novedad. Miró al Cristo pobre y crucificado y se dejó mirar. Desde esa mirada nacieron palabras que no envejecen. Alegría en la escasez, fraternidad sin fronteras, obediencia nacida del amor. Sus pasos, ligeros como oración al alba, abrieron una senda que muchos han seguido y muchos seguirán. Por eso su nombre ha cruzado siglos y lenguas, porque en él la fe dejó de ser un discurso y se volvió carne, un manto sobre los hombros del frío, una canción para quien ha perdido la voz, un silencio que escucha lo que nadie escucha. Hoy, cuando la prisa nos rompe y el ruido nos dispersa, su luz vuelve a encenderse, pequeña y obstinada, recordándonos que la santidad no es altura, sino hondura. No es escapar del mundo, sino abrazarlo. En esta serie seguiremos su huella. Del hijo de comerciante al hermano universal. Del joven seducido por el brillo al hombre cautivado por la cruz. Del soñador de plazas al peregrino de desiertos. Y quizá al recorrer sus pasos, descubramos los nuestros. Una invitación a vivir con menos temor y más verdad. Así comienza esta historia. No con tambores, sino con un susurro. Francisco, dice el tiempo, y el nombre resuena como campana al atardecer. Si abrimos las manos y desatamos los nudos del corazón, quizá escuchemos lo mismo que él escuchó, que la alegría es posible, que la paz es tarea, y que la vida, en su humildad, es sagrada. Aquí, donde los hombres buscan luces, se alza una luz entre los hombres, y nos llama. Episodio 2. Identificación. El nombre y el propósito. Su nombre fue Giovanni di Pietro Bernardone,
aunque el mundo lo conocería como Francisco de Asís. Nació en el corazón de Italia, en la ciudad de Asís, entre los años 1181 y 1182, cuando el sol del medioevo iluminaba un mundo dividido entre fe y poder, entre cruzadas y comercio. Su padre, Pietro Bernardone, era un próspero comerciante de telas que soñaba con riquezas. Su madre, Pica, una mujer de espíritu noble y alma piadosa, que había recibido el soplo del Evangelio en su juventud francesa. Francisco, el pequeño francés, le llamaban, porque su padre admiraba el refinamiento y la lengua del país vecino. Pero aquel joven no estaba destinado al brillo de los mercados, ni a los honores de los burgueses. Su nombre se volvería sinónimo de desprendimiento, su voz, canto de fraternidad, y su paso, un eco de misericordia. A lo largo de su vida, Francisco se convirtió en el símbolo vivo de la humildad radical. No solo habló de pobreza, la abrazó con la alegría de quien encuentra un tesoro escondido. Fue el hermano de todos, de los hombres, de los animales, de la tierra, del sol y del agua. Su cántico, Laudato Si, resonó siglos después en los labios de quienes aún buscan reconciliarse con la creación. Patrono de los animales, de los ecologistas y de quienes buscan la paz, Francisco representa la comunión más pura entre la humanidad y la naturaleza. En su vida se borraron las fronteras entre lo sagrado y lo cotidiano. Cada flor era un altar, cada pájaro una oración, cada encuentro una revelación. Su propósito no fue fundar una orden poderosa, ni levantar templos de piedra. Su propósito fue devolver el Evangelio a su sencillez original, a ese punto en que amar a Dios y al prójimo son la misma llama. Por eso, cuando sus hermanos le preguntaban qué quería ser, respondía sin dudar: quiero ser pequeño, porque solo los pequeños entran en el reino. Francisco de Asís fue y sigue siendo el espejo donde la fe se mira para recordar su esencia. La alegría sin posesión, la fraternidad sin límites, la paz sin condiciones. Su nombre, pronunciado en voz baja, no es solo un recuerdo, es un llamado a mirar el mundo, no desde el poder, sino desde el amor. Episodio 3. Contexto histórico. El mundo que lo vio nacer. Europa despertaba de la oscuridad feudal cuando Francisco vino al mundo. Corría el final del siglo XII, una época de expansión y contradicción. Las ciudades comenzaban a crecer. Los mercados bullían con sedas, especias y metales, y una nueva clase de comerciantes, los burgueses, tejía el destino de una civilización que dejaba atrás los castillos y miraba hacia los talleres. Asís, su ciudad natal, era un pequeño pero vibrante enclave en el corazón de Italia. Se alzaba en la colina con murallas firmes y calles estrechas, donde resonaban las campanas del trabajo y del rezo. Sin embargo, bajo esa calma aparente, hervía la tensión entre los nobles y el pueblo. Los conflictos entre ricos y pobres, entre fe y poder, marcaron el aire que respiró Francisco. Su juventud fue testigo de guerras locales, de alianzas frágiles y de un mundo que se debatía entre la ambición y la necesidad de sentido. En la iglesia, los templos se llenaban de riquezas, mientras muchos fieles sufrían en silencio. El ideal evangélico parecía oculto bajo vestiduras de seda y coronas doradas. Los sacerdotes discutían sobre dogmas mientras los pobres pedían pan y consuelo. Fue en ese contexto, entre la opulencia del clero y la miseria del pueblo, donde comenzó a gestarse el llamado que transformaría a Francisco en un testigo vivo del Evangelio. El espíritu de las cruzadas también dominaba su tiempo. Miles de jóvenes marchaban a Tierra Santa con la espada en la mano, convencidos de servir a Dios mediante la guerra. El joven Francisco soñó con aquella gloria. Pensó en caballos, armaduras, himnos y victorias. Pero la historia le tenía reservado otro tipo de batalla, una en la que el enemigo no era el infiel, sino el propio ego. Los trovadores cantaban en las plazas sobre el amor cortés y los héroes de guerra. El arte y la poesía florecían, pero la fe, muchas veces, se confundía con poder político. Y en medio de esa Europa que comerciaba almas y metales,
nació una voz distinta. Francisco observó que el hombre moderno de su tiempo había aprendido a poseer, pero había olvidado a amar. El aire de Asís, saturado de incienso y monedas, se convertiría para él en escuela. Allí comprendió que la verdadera riqueza no se mide por los cofres, sino por la capacidad de mirar al otro como hermano. Aquel mundo turbulento, contradictorio y fascinante sería el molde donde se forjaría su alma. El siglo de Francisco fue el de las catedrales y las cruzadas, el del esplendor y la miseria, el de los tronos y las ermitas. Pero entre esos extremos surgió una semilla que aún hoy florece, la convicción de que la paz no nace de la conquista, sino del perdón. Que el amor al prójimo no se predica, se vive, y que en la sencillez se encuentra el rostro más puro de Dios. Episodio 4. Juventud y primeros años. El camino antes de la fe. Giovanni di Pietro Bernardone creció rodeado de telas finas, monedas tintineantes y sueños de nobleza. Su padre, viajero y comerciante incansable, traía de Francia no solo mercancías, sino historias de caballeros y cortes resplandecientes. Su madre, de espíritu sereno, lo educó en la ternura y en la oración. Entre ambos mundos, la riqueza del mercado y la fe silenciosa del hogar, el joven Francisco aprendió pronto a soñar con grandeza. En su adolescencia fue el alma de las fiestas de Asís. Vestía con elegancia, hablaba con encanto, cantaba y recitaba como un trovador. Sus amigos lo adoraban, su risa iluminaba las noches. Soñaba con la gloria de las armas, con banderas al viento y victorias que llenaran de orgullo el apellido Bernardone. Pero bajo esa alegría ruidosa había una inquietud que aún no sabía nombrar, un anhelo de sentido, un vacío que las monedas no podían llenar. En los primeros años del siglo XIII, el joven Francisco marchó a la guerra entre Asís y Perugia, buscando honor, pero el destino lo aguardaba con lecciones más profundas que la victoria. Fue hecho prisionero y permaneció encarcelado durante largos meses. Allí, entre muros húmedos y silencios interminables, su ánimo comenzó a quebrarse. La enfermedad lo debilitó, y el brillo del mundo pareció desvanecerse. Al volver a casa, no era el mismo. Su mirada había cambiado. Aunque intentó retomar la vida de antes, algo lo inquietaba. Paseaba por los campos, observaba los atardeceres, y sentía que la voz del mundo ya no lo llamaba como antes. Sin embargo, aún buscaba en la dirección equivocada. Decidió unirse a una nueva expedición militar, esta vez con sueños de gloria aún mayores. Pero en el camino, una visión lo detuvo. En una noche de fiebre, escuchó una voz que le preguntó: ¿A quién quieres servir, al siervo o al Señor? Avergonzado, comprendió que hasta entonces había servido al vacío. Regresó a Asís en silencio, mientras el rumor del pueblo lo llamaba loco. Sus amigos no lo entendían. Su padre lo miraba con enojo y desconcierto. Francisco comenzó a visitar capillas en ruinas, especialmente la de San Damián. Allí, frente a un crucifijo envejecido, su alma se quebró por completo. Aún no había recibido el llamado, pero ya presentía el amanecer. Su juventud fue una parábola. Un muchacho alegre que persiguió la fama y encontró la pobreza. Un hijo orgulloso que buscó el honor y halló la compasión. En sus errores se forjó su destino, porque solo quien ha amado el mundo puede renunciar a él sin odio, y solo quien ha caído comprende la dulzura de levantarse sostenido por la gracia. Así, el joven mercader se convirtió en un peregrino del alma. Todavía no sabía que su camino lo llevaría a desnudarse ante los hombres y a vestirse solo con la luz de Dios. Pero el viento ya soplaba distinto en su corazón. Algo en él había comenzado a despertar. Episodio 5. Llamado o conversión. El encuentro con la luz. Una mañana de primavera, mientras caminaba cerca de la capilla abandonada de San Damián, Francisco sintió el impulso de entrar. La pequeña iglesia estaba casi en ruinas, piedras caídas, muros agrietados, el polvo cubriendo un crucifijo antiguo. Se arrodilló ante esa cruz, y mientras el sol se filtraba por las rendijas del techo, escuchó una voz que no provenía del mundo exterior, sino del corazón mismo del silencio. Francisco,
dijo la voz. Repara mi casa, que, como ves, está en ruinas. Quedó inmóvil. No supo si era sueño, delirio o milagro, pero su alma ardió con una claridad que no había sentido jamás. Pensó que el mandato era literal y comenzó a reunir piedras, a vender sus pertenencias y a restaurar aquella capilla olvidada. Su padre, enfurecido al verlo vender telas y bienes para los pobres, lo arrastró ante el obispo de Asís. Allí, en un gesto que quedaría grabado en la historia, Francisco se despojó de sus ropas y las dejó a los pies de su padre, diciendo: «Hasta hoy te he llamado Padre en la tierra. De ahora en adelante diré, Padre nuestro que estás en los cielos». Desnudo ante todos, cubierto solo por la luz del Evangelio, comenzó su verdadera vida. Su conversión no fue un instante fugaz, sino un despertar continuo. El joven que buscó el honor de los hombres encontró la gloria del servicio. El que quiso vestir seda eligió la túnica áspera de los pobres. En los días siguientes, su alegría se volvió incomprensible para quienes lo rodeaban. Hablaba con las aves, acariciaba a los leprosos, reparaba muros, cantaba al viento. Lo que otros veían como locura era, para él, plenitud. La fe no era ya un deber, sino un encuentro. Cada rostro reflejaba al Cristo que lo había llamado. Una tarde, mientras atendía a un leproso, besó sus manos heridas. Al hacerlo, el miedo se disolvió. Eso que era amargo se me volvió dulzura del alma y del cuerpo, escribiría después. Aquel gesto fue su segundo nacimiento. Comprendió que el amor verdadero no busca consuelo, sino entrega. Con el tiempo, comenzó a predicar en los caminos. No llevaba libros ni templos, solo su voz y su paz. Hablaba con ternura y fuego, recordando que el Evangelio no era una ley fría, sino una invitación a vivir como hermanos. Los hombres lo escuchaban con lágrimas. Las mujeres lo seguían con esperanza. Su encuentro con la luz no fue un rayo, sino una aurora. El joven mercader se había convertido en testigo de la misericordia. Había dejado atrás la sombra de la ambición, y su corazón, desnudo de todo orgullo, se volvió un espejo donde el amor divino se reflejaba sin obstáculos. Desde ese día, su camino quedó trazado: vivir sin nada, amar sin medida y cantar con gratitud. Su vida entera se volvió respuesta a aquella voz que lo llamó entre ruinas: «Repara mi casa». Y desde entonces, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Episodio 6. Misión y obras. El servicio al prójimo. Tras su conversión, Francisco comenzó a recorrer los caminos de Umbría con una túnica de lino áspero y una cuerda ceñida al cuerpo. No llevaba oro ni provisiones, solo la certeza de que el amor bastaba. Su paso ligero, su sonrisa franca y su saludo, «Que el Señor te dé la paz», se hicieron conocidos entre campesinos, enfermos y viajeros. No predicaba con grandes discursos, lo hacía con la vida. Su palabra era fuego manso, su gesto, oración. Muchos lo seguían, movidos por esa alegría desarmada que desafiaba la lógica del mundo. Así nació, en torno a él, una fraternidad. No era una orden en el sentido que la Iglesia conocía, sino una familia de corazones libres, unidos por la pobreza y la fraternidad. Los llamó hermanos menores. Su casa era el camino. Su ley, el Evangelio. En el año 1209, Francisco y sus primeros compañeros viajaron a Roma para pedir la aprobación del Papa Inocencio III. La historia cuenta que el pontífice, al principio, dudó. Aquel grupo de hombres sin propiedad ni jerarquía parecía una locura. Pero una noche, en sueños, el Papa vio a Francisco sosteniendo con sus manos la Basílica de San Juan de Letrán, impidiendo su caída. Comprendió entonces que ese pobre de Asís era enviado para renovar el espíritu de la Iglesia. Regresaron a su tierra con la bendición pontificia. Desde entonces, la semilla del movimiento franciscano se esparció por Europa. Francisco no fundaba conventos para encerrar a los hombres, sino refugios donde pudieran aprender a vivir como hermanos. Visitaba leprosarios, ayudaba a los necesitados, cuidaba a los enfermos y bendecía a los animales, reconociendo en ellos la huella del mismo Creador.
En su vida cotidiana, el trabajo era una forma de oración. Construir, limpiar, curar, sembrar o cantar eran actos de alabanza. Francisco veía en cada cosa una chispa divina, en el agua que corría, en la brisa que soplaba, en el fuego que iluminaba la noche. De esa contemplación nació su obra más conocida, el Cántico de las Criaturas, un himno a la creación donde llama hermanos al sol, al viento, al fuego, al agua, y hermana a la luna, a la tierra y a la muerte. Su fe lo llevó más allá de los límites del cristianismo occidental. Durante la Quinta Cruzada, viajó hasta Egipto para encontrarse con el sultán Malik al-Kamil. No buscaba guerra ni conversión forzada, buscaba diálogo. Frente al gobernante musulmán, habló de paz y compasión, y el sultán, admirado por su humildad, lo recibió con respeto. Aquel encuentro fue un anticipo de lo que siglos después llamaríamos fraternidad interreligiosa. De vuelta en Italia, Francisco comenzó a redactar la regla de su comunidad, un texto breve, luminoso, donde la obediencia y la pobreza se unían a la alegría. El hermano que predique debe hacerlo con obras, no solo con palabras, decía. Su vida era ya una enseñanza viva. El Evangelio encarnado en un hombre sencillo. Su obra no fue levantar muros ni templos, sino corazones. Allí donde la avaricia reinaba, sembró gratitud. Donde había guerra, ofreció perdón. Donde había tristeza, encendió el canto. Y aunque sus manos estaban vacías, su espíritu tenía la abundancia de quien lo ha dado todo. Así cumplió su misión. Servir sin poseer, amar sin medida y caminar sin miedo. Porque para Francisco, servir al prójimo era servir al mismo Cristo. Y en esa entrega total, descubrió el secreto de la verdadera libertad. No tener nada, para que Dios lo sea todo. Episodio 7. Pruebas y persecución. El peso de la cruz. Con el paso de los años, la fama de Francisco creció más allá de lo que él deseaba. Los hermanos aumentaban, las comunidades se multiplicaban, y con ello también las tensiones. Muchos querían adaptar la pobreza franciscana a un estilo más organizado, más seguro, más aceptable ante los poderosos. Pero Francisco temía que la llama del Evangelio se apagara entre normas y comodidades. El que había renunciado a todo, comenzó a sentir el peso de su propia obra. Su corazón sufría al ver que algunos buscaban honores dentro de la fraternidad que había nacido para huir del orgullo. Los hermanos discutían sobre posesiones, sobre el modo de vivir la regla. Francisco, enfermo y cansado, lloraba en silencio, comprendiendo que incluso el bien puede torcerse cuando el corazón se desvía de la simplicidad. Su cuerpo también comenzó a quebrarse. Las enfermedades contraídas en años de austeridad lo debilitaban. Los dolores lo acompañaban como una sombra constante. Sin embargo, su espíritu seguía encendido. En medio del sufrimiento encontraba una paz extraña, una dulzura que solo la unión con Dios podía otorgar. Mi hermano cuerpo, lo llamaba, porque veía en la fragilidad un puente hacia la humildad. En una noche de oración, mientras meditaba en el monte Alberna, pidió al Señor compartir su dolor. Y allí, entre el silencio de la montaña, sucedió lo inefable. Una visión de Cristo crucificado en forma de serafín descendió sobre él. La luz fue tan intensa que lo envolvió por completo, y cuando el resplandor se desvaneció, Francisco llevaba impresas en su carne las llagas de Cristo, en las manos, en los pies y en el costado. Había recibido los estigmas, signo de su unión total con el crucificado. A partir de entonces, su vida se volvió un testimonio viviente del dolor redentor. Escondía las heridas bajo sus ropas, no por vergüenza, sino por humildad. Los que lo veían sabían que algo extraordinario ocurría, aunque él insistía en el silencio y la discreción. Cada paso, cada respiración, era ahora oración. También enfrentó incomprensiones. Algunos lo consideraban un visionario, otros un loco o un fanático. Hubo quienes lo criticaron dentro y fuera de la iglesia. Pero Francisco jamás respondió con dureza. Su respuesta siempre fue la misma: la paz. Incluso ante la traición o la desobediencia,
respondía con ternura, sabiendo que el amor es más fuerte que la razón. Ciego casi por completo, enfermo y débil, pidió ser trasladado a su amada Porciúncula, la pequeña capilla donde había iniciado su camino. Allí, entre los hermanos y el canto de los pájaros, aceptó el peso de su cruz con serenidad. Decía que el dolor era un don, porque lo acercaba al misterio de Cristo crucificado. Su última gran prueba fue la soledad. Ya no podía predicar ni viajar. La luz de su cuerpo se apagaba, pero su alma brillaba como nunca. En su lecho de muerte, pidió que le recitaran el cántico de las criaturas, agregando una nueva estrofa dedicada a la hermana muerte, a quien llamó bendita. Así enfrentó sus pruebas, no con resistencia, sino con entrega. No huyó del sufrimiento, lo abrazó como parte del amor. Su vida fue una cruz luminosa, un recordatorio de que la fe no evita el dolor, pero lo transforma. Y en ese misterio, Francisco encontró su mayor victoria: morir pobre, alegre y en paz, como había vivido. Episodio 8. Milagros y legado espiritual. La gracia divina. Tras su muerte, ocurrida en la tarde del 4 de octubre del año 1226, los hermanos que lo acompañaban contaron que una luz envolvió su cuerpo y que una bandada de alondras sobrevoló el cielo de Asís. El aire se llenó de un silencio reverente, como si la naturaleza misma reconociera que uno de sus hijos más fieles regresaba al Creador. Su cuerpo, frágil y marcado por las llagas, fue velado en la pequeña Porciúncula, y cientos de hombres y mujeres se acercaron para despedirlo. Muchos afirmaban que, al tocarlo, sanaban de enfermedades o recobraban la esperanza. Desde ese instante comenzaron a narrarse prodigios: enfermos curados, corazones endurecidos transformados, almas extraviadas que hallaban consuelo al invocar su nombre. Pero el milagro más profundo de Francisco no fue el de los cuerpos, sino el del espíritu. Su mensaje cruzó fronteras y siglos sin perder su pureza. Recordó a la humanidad que la pobreza no es miseria, sino libertad, que la fraternidad no es sueño, sino destino, y que el amor puede ser tan fuerte que convierte el dolor en canto. Los milagros siguieron multiplicándose. En lugares donde reinaba la sequía, brotaba el agua al invocar su intercesión. En ciudades desgarradas por la guerra, su imagen era llevada en procesión, y los enfrentamientos se detenían. En los monasterios, los monjes afirmaban escuchar su voz en los momentos de duda, recordándoles: comiencen haciendo lo necesario, luego lo posible, y de pronto estarán haciendo lo imposible. Su herencia espiritual se plasmó en 3 caminos: los hermanos menores, las hermanas clarisas y la Tercera Orden, destinada a los laicos que querían vivir el Evangelio sin dejar sus hogares. A través de ellos, su carisma de humildad, servicio y alegría se extendió como un río que nunca deja de fluir. Francisco no dejó tratados ni libros complejos. Su testamento fue su vida, un poema hecho carne, una oración hecha acción. Cada gesto suyo fue una enseñanza: besar al leproso, abrazar al enemigo, hablar con las criaturas, alabar a Dios en medio de la enfermedad. Todo en él fue signo de reconciliación. Su legado no pertenece al pasado. Resuena en cada corazón que busca vivir con sencillez, en cada hombre o mujer que elige cuidar la tierra, en cada gesto de paz en un mundo herido por la indiferencia. Francisco sigue caminando, invisible, entre quienes aman sin pedir recompensa. ¿Y acaso ese sea su mayor milagro? Haber recordado a la humanidad que el cielo no está lejos, sino aquí, en la mirada del otro, en la caricia del viento, en el canto de los pájaros, en el silencio de quien ora. Su vida entera fue una parábola viva de gracia. Hoy, cuando el mundo vuelve a extraviarse entre riquezas, ruidos y fronteras, su voz sigue susurrando: la paz que buscas fuera está dentro. Cuida, ama y canta, porque toda criatura es don de Dios. Y así, el santo de Asís continúa obrando el milagro más grande de todos: mantener encendida la llama del amor en el corazón de los hombres. Episodio 9. Canonización y devoción. La Iglesia reconoce su santidad. Tras su muerte, el nombre de Francisco de Asís se esparció por toda Italia como un eco luminoso.
Los peregrinos llegaban a su tumba en procesión, buscando consuelo y testimonio. Sus hermanos relataban los milagros que ocurrían al invocar su intercesión, y el pueblo lo llamaba ya el Santo Pobre, el hermano de todos. El Papa Gregorio IX, que había conocido personalmente a Francisco, ordenó una investigación rigurosa sobre su vida y sus obras. Los testimonios se multiplicaron: curaciones, conversiones, apariciones, señales de paz donde antes había guerra. La evidencia era incontestable. Aquel hombre había vivido el Evangelio con una pureza que conmovía a todo corazón sincero. El 16 de julio del año 1228, apenas 2 años después de su muerte, la Iglesia lo proclamó santo en una ceremonia multitudinaria celebrada en Asís. Fue una canonización rápida, la más veloz de su tiempo, reflejo del impacto espiritual que había dejado en toda la cristiandad. El Papa, conmovido hasta las lágrimas, lo llamó el más semejante a Cristo que ha existido desde los tiempos apostólicos. En su decreto, declaró que Francisco era modelo de humildad, pobreza y obediencia, y que su vida debía ser ejemplo para los hombres de todas las edades. En el lugar donde había sido sepultado, se levantó una basílica en su honor. La Basílica de San Francisco de Asís, cuya construcción comenzó en 1228. Años más tarde, artistas como Giotto plasmaron en sus muros la vida del santo, llenando de color el testimonio de su fe. Aquel templo, erguido sobre la colina, se convirtió en faro espiritual de Europa y en destino de millones de peregrinos que aún hoy llegan buscando paz y renovación interior. La devoción a San Francisco traspasó fronteras y siglos. En América, en Asia, en África, su imagen viajó con los misioneros. En los campos y en las ciudades, en iglesias humildes o catedrales majestuosas, su figura sigue recordando la ternura de Dios hacia la creación. En el calendario litúrgico, su fiesta se celebra cada 4 de octubre, día en que el mundo entero lo recuerda como patrono de los animales, de los pobres, de la ecología y de la paz. Con el paso del tiempo, su ejemplo inspiró movimientos enteros de renovación espiritual. Santos, como Clara de Asís, Antonio de Padua y Buenaventura, siguieron su senda. Siglos después, su espíritu revivió en gestos de líderes y creyentes que encontraron en él la brújula para vivir el Evangelio en tiempos convulsos. Incluso fuera de la Iglesia, su mensaje de fraternidad universal sigue siendo faro para creyentes y no creyentes. Francisco de Asís se ha convertido en un símbolo de armonía entre el ser humano y la naturaleza, entre las religiones, entre la fe y la vida. Así fue reconocido oficialmente, pero su canonización no fue un acto administrativo, fue el reconocimiento de una llama que nunca se apagó. La Iglesia selló lo que el pueblo ya sabía, que aquel joven de túnica pobre y mirada limpia había devuelto al mundo el rostro humano de Dios. Y desde entonces, en cada campanario donde suena el canto del Laudato, si en cada hogar donde se bendice un animal, en cada oración que pide paz, su nombre vuelve a florecer, como en el primer día. Francisco, el hermano universal. Episodio 10. Reflexión final y oración. El eco de su fe. Francisco de Asís no dejó tras de sí un reino ni una herencia material. Su legado fue una forma de mirar el mundo, con ojos limpios, con manos abiertas, con el corazón descalzo. En un tiempo donde los hombres se esforzaban por conquistar y poseer, él eligió perderlo todo para ganarlo todo. Su pobreza no fue renuncia vacía, fue plenitud. Su silencio no fue retiro, fue comunión. El eco de su fe atraviesa los siglos como una melodía suave que no se extingue. Aquel canto que elevó al sol, al agua y al viento, sigue recordándonos que todo está conectado, que la creación no es un recurso, sino una familia. En su Cántico de las Criaturas resuena la primera teología ecológica, una espiritualidad de gratitud, respeto y armonía. Hoy, en un mundo herido por la prisa, el ruido y la indiferencia, su voz vuelve a hablarnos con la misma dulzura con que habló a los pájaros. Hermano, hermana, la paz que buscas no se compra, se construye. Empieza por el perdón, por una sonrisa, por una mano tendida.
Su vida fue un espejo del Evangelio vivido sin adornos. Cada gesto suyo, lavar las heridas del leproso, cantar en medio del dolor, amar a la muerte como a una hermana, nos enseña que la santidad no consiste en escapar del mundo, sino en amarlo con pureza. Francisco no subió al cielo para alejarse de la tierra, subió para recordarnos que el cielo comienza aquí, cuando amamos. A veces, la fe se adormece en los templos, pero basta recordar su ejemplo para que despierte. Basta mirarlo, pobre y sonriente, y entender que la alegría verdadera nace del desprendimiento, que la paz no se impone con leyes, sino con ternura. En cada alma que busca vivir con humildad, Francisco vuelve a nacer. Oración a San Francisco de Asís. Oh, hermano de la luz y de la brisa, tú que encontraste a Dios en cada hoja, enséñanos a mirar la vida sin orgullo, a caminar ligeros, sin miedo ni rencor. Haznos instrumentos de paz donde haya odio, semillas de esperanza donde haya vacío, voz de consuelo donde reine la tristeza. Que aprendamos de ti el arte de la entrega, y que al amar reconozcamos el rostro de Cristo. Guíanos, Francisco, para que la humildad sea nuestra fuerza, la alegría nuestra bandera, y la fraternidad nuestro camino. Amén. Y así termina esta historia, pero no su resonancia. Porque Francisco de Asís no fue un hombre del pasado, sino del porvenir. Su fe sigue caminando con nosotros, invisible y viva, recordándonos que basta un corazón dispuesto para cambiar el mundo. Empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de pronto estarás haciendo lo imposible. Esa es la herencia de Francisco. Su eco no se apaga. Vive en cada acto de amor. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Luz del Evangelio. Si este mensaje llegó a tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte la palabra del Señor para que más personas puedan sentir su amor. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo permanezca siempre contigo. Hasta el próximo video, con más historias que iluminan la fe.